Yo a usted no le oculto nada y sabe que me da una enorme alegría llegar hasta aquí, hasta nuestro estudio del Canal 11, todos los viernes. Y hoy estoy particularmente contenta, ¿sabe por qué? Porque tenemos usted y yo el privilegio de conversar con una persona que estuvo nominada para ganar el Oscar por la mejor edición de sonido en la película Birdman. ¿Ya la vio? Fíjese, alguien me dijo que era una comedia. Yo creo que es, en algún momento es una comedia, pero es una serie de historias que tienen que ver con la soledad, con la incapacidad de aceptarnos, con la soledad de unos entre otros y demás. Bueno, en fin, ya vamos a hablar de eso. Pero aquí lo importante es que el invitado es una persona a la que usted ha oído mencionar muchas veces en estos días. Es un compañero muy apreciado, muy querido y que además tiene una voz muy bonita. Es Martín Hernández. Déjame decirle que él ha dicho a través de varias entrevistas cosas muy interesantes. Una de ellas me parece muy justa y una prueba de amistad. Dice, aunque no haya ganado el Oscar, para mí es un premio simplemente haber trabajado con González Iñárritu. Pero dijo otra cosa que me gustó, creo que todavía más. Entre mejor haces tu trabajo, menos se debe notar. Aunque Martín, creo que en este caso te falló porque lo hiciste tan bien en la película que se notó. Bueno, debo decir la verdad que el honor es mío, no, por todos lados, ¿eh? No lo digo acá por estar en el programa, sino, bueno, yo te he seguido desde quién no. Vas a decirme que desde que eras chiquito y ya era grande, entonces te voy a odiar. Desde hace tanto tiempo. Pues cuando te dieron el Premio Nacional de Periodismo, nosotros estábamos empezando, Alejandro y yo, en la radio. Qué cosa, ¿no? Sí. Bueno, llegamos a la W, que es una estación maravillosa. Llegamos a la W. Y de la cual vamos a hablar, pero por lo pronto... Sí. Nunca... Pues es un honor para mí estar aquí. No, Cristina. muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Al empezar este programa, justamente, esta conversación no es un programa, es una conversación. Le estaba yo comentando a nuestro invitado algo que nos está sucediendo a todos. Vivimos inmersos en una cantidad de ruido, no de sonidos, de ruido, que nos deja sordos. Entonces hemos olvidado el hermoso toque, el hermoso tono de las palabras. Y yo creo que en esta ocasión, debido a tu trabajo, hemos recapturado ese valor. La cantidad de sonidos que hay en la película, por ejemplo, hay un tic-tac que es conmovedor. Hay el anuncio de se venden tamales oaxaqueños, al final, que es una especie de broma, pero muy remoto, entonces lo oyes como en un sueño. Sí. Pero también se oyen las pisadas, la puerta, la gente en la calle. Son una serie de datos, de informaciones que nos das acerca de los personajes y desde luego de la historia en general, la historia de Carver, que es preciosa. ¿Sabes qué? Insisto, no por estar aquí, de todas las entrevistas que afortunadamente me han sucedido en estos días por la exposición de la nominación, eres la primera persona que hace una reflexión en ello. ¿En qué? ¿En el valor del sonido? En el valor de esos detalles que son propiamente la narrativa, ¿no? Cuando todo es importante, nada es importante, ¿no? Si todo ocupa el mismo nivel, entonces no hay nada que sobresale, ¿no? Y el valor de la narrativa justamente está en crear el claroscuro, ¿no? Las pausas. Pero además los sonidos nos dicen hasta del estado de ánimo del personaje, ¿no? Las pisadas te dicen cómo están. Exacto. La forma en que azota una puerta o no, también te dice cómo está. Sí. Un guiño, una expresión así. Entonces, captar todo eso debe ser muy difícil. Uno se pregunta cómo lo hiciste, aparte de todos los meses que te pasaste trabajando con un equipo de 15 personas, tengo entendido. Sí, así es. Es un tiempo, porque es una conversación que comienza cuando Alejandro, en este caso, te dice, quiero hacer esta película, te da el guión, sin decirte más. En eso me doy cuenta de que el guión exige un rigor y una narrativa que es la que él no está acostumbrado a hacer. En sus películas anteriores, desde Amores Perros. Pero en Amores Perros, la escena del perro, tú mismo reconoces que te costó mucho trabajo el sonido del perrito abajo de las duelas. Claro, encontrar todo eso. Pero el género que abrazó Alejandro ahora en Birdman
y la manera en llevarlo a cuadro, la cámara, ¿no? Pedía un rigor muy distinto al que era el lugar de trabajo normal de Martín, Alejandro. te puedo decir algo, me parece que es la mejor película de González Sí. y la más honesta. ¿Sí? La que tiene la piel más tibia, Sí. la que suda y llora y envejece. Sí. Yo siento que todas lo tienen, pero Sí, claro. no me hagas mucho caso porque siendo su amigo y estando tan cerca. Qué bonito que sean amigos, No. eso me encanta. Sí, yo siento que Beautiful tiene eso. Cuando vi Beautiful, vaya, Además que actor, ¿verdad? es que con Bardem, pero la había visto miles de veces. Te voy a contar una cosa muy rara y que me pasa siempre, me pasó desde luego con Birdman. Vi Beautiful durante 4 meses, Cristina, una y otra vez trabajando en ella. Pero cuando estás trabajando en ella, la estás viendo de una manera un poco menos conectada. No estás conectado emocionalmente, estás conectado como alguien que trabaja en ello, ¿no? O es como un crítico que lee un libro y tiene que dar la crítica. Exacto. Estás leyendo de otra manera, estás viendo las costuras, Exacto. cómo se hizo, cómo funciona esto y lo otro. Right. Cuando estás leyendo por placer es otra cosa completamente Y distinta. después, exacto, y después de esos 4 meses de verla así, la vemos en una sala de cine en Barcelona, para algunos amigos, para justamente apreciarla como lo que es, como una película. Me salí de la sala cuando terminó y me fui caminando, tenemos un departamento en el Borne, me fui saliendo del estudio que estaba como a 5 kilómetros, caminando, digiriendo el golpe de la película, Sí. ¿me entiendes? Y tocó fibras muy particulares. Esa honestidad que creo es a la que te refieres, Sí. y la he visto en cada film de Alejandro. Lo que me parece importante de Birdman es que Alejandro decidió tomar este riesgo, porque no es un terreno común para él, no es un lugar donde él habitualmente se siente cómodo. Requiere un rigor muy diferente. Alejandro siempre edita los films. ¿Por qué razón? Alejandro decide la temperatura de la película en la sala de edición. Cuando llegas a la sala de edición con él, tú tienes una paleta de emociones enormes, porque eso exige con los actores. Vamos de este tono, 180 grados de este tono y todo en medio. Cuando llega a editar, sabe exactamente qué es lo que tiene de material. No hace concesiones. Birdman, no podías hacer eso. Birdman esta es la escena, y lo que sucede en la escena es lo que va a suceder. No hay manera de hacer un corte a la mesa, corte a el abierto de Nueva York, ¿me entiendes? Cosas que te empiezan a cambiar el tono y la perspectiva, ¿no? Aquí era lo que la cámara sigue, y lo que se logró, se logró. Si no se logró, no hay otra toma, no hay otra cosa. ¿Son tomas únicas, Son quieres tomas decir? únicas. Es una obra de teatro. Sí, además guión. es el teatro dentro del Es teatro, el que teatro eso de me Birdman. encanta. Exacto. Pero además es un juego de espejos esta película, porque el hecho de que el actor haya sido el primer Batman Sí. y que ahora esté tratando de hacerse de Batman, es realmente muy interesante. Sí, para- Eso fue lo que me gustó, esa como especie de rueda. Sí. Están pasando cosas, la gente cambia de posición y es la misma. Es fascinante, Sí. es fascinante realmente, ¿no? Sí, lo que dices tú con Michael Keaton le dio a él también una oportunidad única, porque la gravedad de ser ese personaje es difícil, es decir, tienes la comedia, pero también tienes que ser un personaje trágico, ¿no? Muy trágico. Te hago una pregunta, Sí. perdón. ¿En dónde está la comedia? A mí me Yo diría dolió. que la comedia está en nuestra vida diaria, ¿no? Sí, pero en esta película, por ejemplo, la relación del padre y la hija Sí. es algo terrible, ¿no? Sí. Más son 2 soledades Sí. que además no quieren ser soledades, pero no pueden romper la distancia. Hay un guiño de comedia la primera vez que te das cuenta que la presenta como su hija. Le dices, mi asistente, Ajá. cuando contratan al personaje de Ed Norton, ¿no? Y ella es mi asistente, su hija. Ah, ¿y habla? Sí, sí habla. Y también se para y se da vueltas. Sí, bueno, eso es chistoso, pero además le dice mi asistente para darse caché, ¿no? No, porque si presentas a tu hija no es lo mismo que si presentas al asistente. O sea, ve, ya estoy en la grande, ya estoy en Broadway, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero en fin, ¿cómo lograste? Estaba viendo también, es que he aprendido mucho gracias a ti. Estaba viendo lo complicado que es hacer la edición de sonido de una película.
todos los que somos ignorantes pensamos que una película, están dos personas tomando café, dejas el vaso y eso se oye en la filmación. Sí. Puede ser que se oiga, pero no es así. No, no es así. Ni las voces, ni las pisadas, ni nada. ¿Cómo se hace? Ni nada de lo subjetivo, ni nada de lo que está en la víscera del director. Lo tienes que hacer después. Es una conversación que empieza en el guión, lees el guión, te das cuenta cuáles son los ambientes que van a estar detrás de los personajes, que son parte también de la carga emocional del personaje. El personaje está solo, pero el ambiente a veces es ajeno a él. Y eso tiene una narrativa. Pero esto no lo sabes hasta que no te lo dice el director y que ambos toman un tiempo en explorarlo, ¿no? Como yo no puedo hacer todas las labores, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Descubrimos que la audiencia es un personaje también. La audiencia que reacciona. ¿Cuánto reacciona? ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan fuerte? ¿Qué tan tenue? ¿Dónde se ríen? ¿Dónde aplauden? ¿Dónde se caen a carcajadas? Ese proceso fue muy largo, ¿me entiendes? Con Alejandro, bueno, está en el guión, y en el guión dice, la audiencia aplaude. Eso tiene una demostración ya en la película muy profunda, muy larga. Fueron meses de trabajo de descubrir esa 15 audiencia. meses de trabajo. Así es. Y como eso te puedo decir... 9, perdón. 9 sí. meses, no, pero con 15 personas. 15 meses, pero hubo lapsos de descanso. Si los condensáramos serían 9. Y esas 15 personas fueron juntándose a lo largo de este tiempo en distintos momentos. Por ejemplo, teníamos un editor que nos ayudaba a continuar la conversación. Excelente editor, hay que decirlo. Sí, claro. Muy bueno, excelente. Sí, sí, sí. Y que nos ayudaba a continuar la conversación de esta audiencia, ¿no? Cómo desarrollaba. O, por ejemplo, como decíamos hace rato, la voz de Michael Keaton como Birdman. Es otro personaje. Está en el guión, pero no se ha actuado. ¿No es un poco como el coro de la tragedia griega? Desde luego, exactamente es eso. Sí. Exactamente es eso. Fíjate que en el guión original, ese coro de tragedia griega está presente en el cuarto donde el actor se quita el maquillaje, que es donde sucede en la tragedia griega, ¿no? Donde eres tú realmente. Claro. En el guión original de Alexander Dinelaris solo era una conversación entre el actor y la persona desnuda, sin maquillaje, ¿no? Que Alejandro, trabajando el guión con Armando Bo, con Nicolás Giacoboni, con Alexander, descubrieron que en realidad era un alter ego que le perseguía, que lo mortifica. Yo acabo de critica. descubrir algo. Un corte. Un corte. Sí. En el film. No, aquí. Ah, un corte. Ah, ya. Muy bien, vamos. Ya saben que en este programa, hasta en el corte, estamos conversando con el invitado, que en este caso es una persona a la que usted ya conoce muy bien y seguramente la ha escuchado en la radio, pero claro, es Martín Hernández, pero también quiero decirle que estamos conversando con usted, que siempre es generoso, que siempre es atento y que nos da una visión renovada de las cosas que compartimos. A mí me gustaría muchísimo, por ejemplo, que usted me dijera si vio la película a la que estamos comentando, qué le pareció, qué fue lo que más le gustó, qué le hubiera cambiado, qué le hubiera quitado. Yo no le hubiera quitado nada más que una pequeña escena, pero eso lo voy a decir después. ¿Con qué derecho lo digo? Pues el espectador es como un lector. Tiene derecho a hacer su propio libro cuando lo lee y a decir yo le hubiera quitado esto o lo otro. Pero lo que no voy a quitar son las felicitaciones para Martín. Raúl Macías dice, felicidades a Martín Hernández de parte de Raúl Macías desde el Cristóbal Colón. Mira. ¿Fue tu compañero? Desde luego. Qué bueno que te recuerde. Patricia Martínez, hablo para felicitar al invitado por el premio que ganó y a la señora Pacheco, que la vemos todos los viernes. Muchas gracias, de verdad, por su compañía. José Antonio Ceciliano, para hacer una película es unión de todos. El principal es el ingeniero Martín. Él es el que controla desde su sonido, o sea, desde un canto del ave hasta la respiración del ser humano. Saludos a la señora Cristina Pacheco, felicitaciones por su programa. Es cierto, la última escena es muy bonita, cuando ves los pájaros volar y oyes el canto de los pájaros. Sí. Eso lo agradeces, casi te refresca. Sí. Estábamos hablando de tu trabajo, Martín.
Sí. ¿Un trabajo a solas? ¿Finalmente a solas? Hay momentos en que sí estás resolviendo temas solo. Por ejemplo, el trabajo de armar la música, el track que hizo Antonio Sánchez, el baterista. Yo te quiero decir algo, debió ganar un Oscar. ¿Verdad? Sánchez. Me parece un Por lo menos baterista haber estado nominado, extraordinario. No, y reconocer es un trabajo maravilloso. Sí. Es el eco de todo. Sí. Es casi el latir del corazón. Es eso. Como te vas emocionando conforme pasan las cosas, ¿no? Es eso, exactamente. Hay una toma larga del pasillo del teatro donde está el trabajo de Antonio y casi te asfixia, ¿no? Fue muy interesante cómo abordamos el sonido de Antonio para esta película, porque normalmente el compositor trabaja en una pieza y esa pieza se integra al film. A veces el músico compone viendo la escena, aquí no. ¿Por qué lo hicieron trabajar 23 horas improvisando para poder hacer esta película? Porque Alejandro quería probar si funcionaba o no la idea. No tenía la certeza de que esto fuera a funcionar como soundtrack. Antes de filmar se metió al estudio con Antonio. Y estuvieron efectivamente 23 horas grabando. Alejandro se sentaba con él y le decía, podemos empezar con una... Como les escribí. Empezaba él, sí. ¿no? Y me dieron 19 tracks o algo así, ya no recuerdo bien, de tomas muy largas que duraban 25 minutos, 30 minutos, 7. Y ya que tenía todo esto, con el film ya hecho, cuando me lo da Alejandro, vemos en qué momento empieza emocionalmente a tener sentido pedazos de estas tomas. El primer momento, antes de que tuviéramos los créditos, porque los créditos en la entrada es la primera vez donde escuchas la batería, pero eso se hicieron después, al final. Lo primero que hicimos de música tiene que ver con el personaje de Michael Keaton en su camerino, cierra la computadora, toca la computadora y cierra la computadora y se va al ensayo. Ahí empezamos con la primer nota de la batería de Antonio. Y después era encontrar qué fragmentos de todas las tomas tenían más coherencia. A veces eran varios fragmentos juntos, a veces eran solo fragmentos de un segundo. Fue como escribir otro guión, en cierta forma. Es inventar otra vez un personaje, sí, ¿no? Y de ahí sacamos 22 cues, 22 temas para toda la película, pero es un trabajo igual de 4 meses de descubrir. Ya después fuimos al estudio otra vez con Antonio, donde ya se escuchó él mismo, pero armado de todas estas tomas. Y hay una sola escena en que sale, que eso es muy bonito. Sí. Sale él, se ve muy bien. Fíjate que es un amigo de él. Yo pensé que era él. Sí, sí, mucha gente pensó que era él. ¿Y por qué pusieron un amigo y no él? Él estaba de gira con Pat Metheny. Ajá. Que ahí fue donde hubo la conexión primera. Esa persona es un gran jazzista. No Alejandro y yo lo Luego me tocábamos de describes niño. el nombre para que lo... Cuando entramos a trabajar en la radio, en una estación de radio pop, WFM tocaba rock, pop, ¿sí? Y nosotros llevábamos nuestros discos de Pat Metheny, que es jazz. Y Miguel Alemán, que era en aquel entonces el director, nos decía, muy bonito tu programa, grábatelo en un cassette y ponlo en tu casa. Bueno, tú lo interpretarás como quieras. Fíjate, es tan poderosa la interpretación de Antonio, que yo insisto en la escena del pasillo, cuando va a la cámara así, porque yo siento que la música hace respirar ese pasillo. El pasillo está agobiado. Sientes el peso, dices, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? Sí. Eso es exactamente, creo que lo que el experimento de Alejandro quería lograr, es decir, evidentemente el tono del ritmo cardíaco tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con el tono de la respiración. Estamos conectados con ritmos, ¿no? Todo en nosotros, caminar tiene un ritmo, hablar tiene un ritmo, evidentemente los latidos de corazón, la respiración tienen un ritmo, pero no sabíamos si iba a ser esto demasiado. Tal vez a la mitad de la película la audiencia iba a decir otra batería, ¿no? Yo cuando supe que iba a ver esto, porque me habían comentado gente, yo dije, no me lo explico, no me lo imagino. Ajá. No me imagino si uno puede aguantar. Exacto. Tanto tiempo. Y entonces Antonio vio la película por primera vez. Ahora sí, y se escucha por primera vez. Y volvió a tocar. Y volvió a improvisar. Y volvimos a armar un track nuevo con eso. Entonces todo este proceso tomó 5 meses. Y la academia, cada academia es diferente, están en su derecho de votar por lo que ellos quieran, tienen sus reglas, lo tomas o lo dejas, es un club y cada club tiene su regla, ¿no? La academia pensó que no había
proporción suficiente de música de Antonio comparada con las piezas de música clásica que habíamos escogido. Que son preciosas. Sí, por el cierto. personaje escucha Muy bien. música Sí, clásica, sí, ¿no? por Para supuesto. Alejandro le interesaba Sí. mucho por eso. En fin, son detalles. Yo creo que la academia también, los agremiados de la Academia Norteamericana han cambiado y creo que es una oportunidad para ellos de aprender. El cine hoy en día no se hace, ya no digas como hace 50 años o 70, ya no se hace como hace 10. Entonces cada vez se aprende más. ¿Cuál es el cambio fundamental? Han habido varios. Yo creo que la tecnología tiene que ver en cierta forma, pero mayormente tiene que ver con las posibilidades de expresión temática. De repente parece que no hay historias, ¿no? La crisis más grande en realidad, ya no digas del cine, sino en general de todo, es que no contamos historias, que no hay historias. Cuando no hay historias ves que regresamos Ve a la los televisión. superhéroes, Sí. ¿no? Fórmulas probadas. Entonces realmente la crisis mayor está en contar estas historias. Pero recientemente Internet, los canales que hay por Internet, Netflix, Amazon, Hulu, empiezan a rescatar historias que el cine no quiere contar, porque cuesta más caro, en fin, por lo que sea. Y se dan cuenta de que hay una audiencia enorme interesada en esas historias, que no las van a encontrar en el cine. Y entonces de repente esto da una vuelta de 180 grados. El cine quiere esas historias. Son películas de abajo de 20 millones de dólares compitiendo con películas Sí, de increíbles. 200 millones de Sí. dólares. Boyhood, Grand Budapest. Que me pareció una película preciosa. Bueno, Grand Budapest se sale del presupuesto sin duda alguna. Birdman, desde luego. American Sniper sigue estando por debajo de los 100 millones. Pero creo que son historias que suceden gracias a que muchos de estos temas se han explotado recientemente en medios alternativos. Y claro, la academia tampoco se quiere quedar lejos solamente hablando de blockbusters. No era todo de Hobbit, no era todo superhéroes, ¿me entiendes? Entonces, y la otra posibilidad, el otro motivo de cambio también es que tecnológicamente es mucho más fácil encontrar una narrativa que hace 10 años. Hace 10 años era mucho más costoso. Hace 10 años también era mucho más difícil entablar una conversación con un productor, con un estudio. Hoy, como se ha de alguna manera atomizado temáticamente, los estudios quieren saber de cosas de todo tipo, ¿no? Y eso lo vemos en la academia. Pues yo creo que ha sido para ti una experiencia fascinante esta que has vivido por este tipo de trabajo que siempre, desde luego, ha sido muy delicado, muy importante. Es el centro de tu vida, como lo has dicho, y desde luego tenemos que pensar en tu trayectoria. Vamos a hablar de eso después, pero antes yo quisiera hacerte una pregunta un poco boba. Qué bueno. Sí, la última escena, él sale del baño, se quita las vendas porque tiene la nariz. Se para en la ventana, ve esos pájaros, abre la ventana, se para y se lanza. Quiero que me digas, ¿voló o cayó? Yo quiero pensar que vuela, ¿no? Yo quiero pensar que en la mirada de su hija, o en este caso el personaje que interpreta Emma Stone, te das cuenta de que vuela. Creo que al final del día, por lo menos, aspiramos a ella, ¿no? Ícaro se imaginó eso, ¿no? No Es importa, bonito, ¿no? pero termina la película y es un rumor en la plaza. Sí. Y entonces piensas, es el rumor de la gente que se reúne en torno a una persona que tuvo un accidente, que cayó, que se rompió la cabeza. No oí sirenas, eso me tranquilizó, pero sí me quedé pensando, ¿qué es lo que está diciendo todas estas gente? Solamente me lo puede decir Martín, no hay otra persona que me lo pueda decir. ¿Qué son esas voces? Porque ya son muy confusas. Sí. Solo oigo la voz del vendedor de tamales. Hay unos niños, pusimos unos niños. ¿Pero qué se dicen? Pues creo que Alejandro mismo no quiso dejar muy claro eso, ¿no? Yo creo que lo bonito pues tú lo acabas de decir hace un instante, ya la película queda y la audiencia tiene el derecho de hacer su película, ¿no? Haces el final.
Tú haces tu final. Tú haces tu final, sí. Yo te digo, me hubiera Mi final es encantado que vuele. volara. Exacto. Sí. Pero quería salir de la duda y quise pensar, bueno, ¿qué pensará Martín de esto? ¿Qué fue lo que estaba diciendo esa gente? Sí. Se estaban arremolinando y diciendo, pobre hombre, se tiró de quién sabe qué piso de este lugar, ¿qué le pasaría? No, yo creo que en eso concretamente, si hubiésemos, o si hubiese querido más bien Alejandro encontrar ese guiño, lo hubiéramos buscado, porque todo lo buscamos. Es Porque decir, están jugando todo el tiempo. sí, pero lo hubiéramos grabado. Por ejemplo, cuando él se imagina que flota y tiene este delirio de que es Fantástico, Dios, sí, sí. en realidad lo que está haciendo es nada más siendo un suicida más de Nueva York al borde de brincar, ¿no? Por eso pensé que siempre era un suicida y que Exacto. al final se suicidaría. Estaba segura de que iba a hacerlo. Sí, bueno, en este caso algo sucede con él que siempre evita la tragedia, ¿no? Está al borde de la tragedia. Pero está esperando que algo pase. Claro, claro. No sé si todos estemos un poco a veces en ello. Pero Ay, lo que aquí pasa es un corte. vamos entonces. Te cuento la historia ahorita que regresemos. Sí. Gracias por aceptar nuestra invitación a entrar aquí a Canal 11. Este estudio es como la sala donde nos encontramos todos los viernes para decir lo que pensamos, para comunicarnos y para desde luego celebrar el talento, la buena fe y el amor por este país que tienen nuestros invitados. Y esto me importa mucho. Debe ser muy de mucho peso para una persona como tú, como Alejandro, saber que están representando un país en cierta forma. Sí. No son todo el país, pero en ese momento son embajadores nuestros. Sí, bueno, yo hablo a título personal, Sí. no sé qué podría decir Alejandro, pero yo creo que cuando trabajas, necesariamente tienes que hablar por ti mismo, porque es el único lugar donde puedes escarbar. Y desde luego que si escarbo yo acá, mi resultado es donde nací, mis referencias Además, tu visión del mundo sociales y es, culturales. Y creo que depende eso es de lo que nos puede ayudar, ¿no? O sea, creo que la única razón por la cual podría haber alguna perspectiva distinta o diferente en una industria como la norteamericana podría ser que te acerques a ella desde tu perspectiva, ¿no? Y tu perspectiva tiene que ser distinta y lejana y diferente, ¿no? Entonces sí, creo que si te escarbas, encuentras algo. Ahora, hoy, en ese sentido, la nacionalidad del cine... ya no es tal. No, yo creo que sanamente no es tal, porque el mundo se ha convertido en un crisol. Además, los de nacionalismos culturas. son peligrosos, Martín. También, de cierta los forma. abanderamientos Sí, y esos sí, nacionalismos. muy Totalmente de peligroso. acuerdo, totalmente Sí. de acuerdo. Pero imaginemos, por ejemplo, el fútbol, que yo no sé nada de fútbol. No me gusta el fútbol porque Ya no lo somos entiendo. dos. Sí, ni lo veo. Un amigo dice, prefiero ver la lavadora, el ciclo de la lavadora, que Nos van a matar. no llego a tanto, pero casi, ¿no? Pero, por ejemplo, antes el fútbol se definía por el juego, ¿no? Los juegos, yo me recuerdo a mis tíos hablando del fútbol de Alemania, que era un tipo de fútbol, Sí, el sí. fútbol brasileño. Hoy no es posible hablar de eso. Porque los jugadores van de un equipo a otro. Exacto, ¿no? Entonces tú ves un mundial hoy y es el mundo. Yo creo que el cine, desde luego, es eso, ¿no? El cine es un crisol cultural porque el mundo se ha achicado en ese sentido, ¿no? Se ha cortado. Si a lo mejor Kurosawa quisiera rehacer Los Siete Samuráis hoy, Sí. veríamos una película, desde luego, Sí. japonesa de Kurosawa, pero muy diferente, ¿me entiendes? Porque y Roma, ciudad abierta, Que es una maravilla. que es una joya, pero ¿me entiendes? O sea, Italia ya no es Italia como la conocemos, ni Japón, ni México. Entonces, eso en la superficie temática. En el interior de cada uno de los individuos que formamos parte de un contexto, cualquiera que sea cine, televisión, si no llevas tu parte, pues es lo que te ha diferenciado a ti cuando tú cuentas tus historias, porque es Cristina Pacheco que ve esa historia. Y nosotros vemos eso a través tuyo porque hay un punto de conversación, de convergencia, pero al mismo tiempo es un punto muy, muy tuyo. ¿Sí? Bueno, Y eso, cada individuo. Exacto, pero eso será mexicano, sí, claro, pero también es universal, ¿no?
Me gusta mucho cuando dices que en la película hay guiños del director. Yo encontré otra cosa interesante. Cuando él se quita las vendas, tiene la cara ennegrecida. Sí, por la operación. Claro. Sí, pero se parece al pájaro. Sí, sí, sí. Ya tiene la nariz del pájaro, un poco, ¿no? Sí. Y los ojos perdidos en la negrura de la piel, de las plumas. Sí. Eso es una cosa interesante. Sí. Ahora otra cosa interesante es que cuando él se le atora la bata, que me parece una escena dramática y graciosa, se queda fuera del teatro, se le atora la bata, se lo tiene que quitar, se queda en calzoncillos, llega al teatro y la persona que sabe quién es y que seguramente lo reconoce por los trabajos que ha hecho, le dice, señora, ¿a dónde va? O sea, la fama es muy relativa, porque ya no está en personaje. Es simplemente un señor que está en calzoncillos, punto. Aunque sea quien sea. Sí. Y eso se me hizo muy gracioso. Señora, ¿a dónde va? Pero sí es la figura del teatro. Sí. Además que ya no tiene ni la ropa, ni la peluca, ni la pistola. ¿No te parece gracioso? Sí, tienes toda la razón. Esa escena me gustó mucho. La escena de la bata me pareció sensacional. Y decíamos hace rato que podría ser la pesadilla de muchas personas, ¿no? Verte desnudo, en público. ¿Qué es lo que los actores hacen? Es terrible, ¿no? Estamos en público. Ahora hay expuestos. algo. Me gustaría saber si González Iñárritu se permite improvisar. Sé que es muy riguroso. Su equipo o personas que conozco de ese equipo me han contado que es muy riguroso, que quiere exactamente todo como es. Pero de pronto dice, no, esto no va. No, yo creo que sí improvisa mucho. Filmar Birdman en particular pedía un rigor por el movimiento, porque tenías que establecerlo y seguirlo y respetarlo. Porque acuérdate que había un ritmo, una sincronía. Es este parlamento, el siguiente parlamento, el siguiente parlamento. Si no sigues este ritmo, se deshace la escena, se desmorona. Los actores tenían que entrar en este ritmo. Alejandro dice que la vida tiene ese ritmo, claro. ¿no? Tienes que encontrar. Pero dentro de ese ritmo había margen para improvisar, porque ese es el chiste de filmar con un actor, que te va a dar algo que no esperabas. La escena de Michael Keaton antes de intentar pegarse el tiro fue una escena que les costó mucho trabajo, porque Michael Keaton no entraba en el personaje y no entraba en el personaje. Y esto me lo contó Alejandro, me dice, me senté con él un rato y le dije, ¿te acuerdas el ensayo? ¿Te acuerdas que hiciste algo que era como un payaso patético que se ríe de sí mismo? Piensa en eso. Entonces Michael le pidió un tiempo, se fue a su camerino y regresó y dio esta escena en una toma que es la que quedó en la película, ¿no? Que es esta persona que se está riendo de sí misma, se sale de su personaje. Pero además es muy triste y es anticlimático que una persona que intenta suicidarse solo se echa a perder la nariz. Ya es el colmo, ¿no? Ni siquiera eso le salió bien, es terrible. Pero es la inesperada virtud de la... Exacto, de la ignorancia, qué ignorancia, maravilla. ¿no? Bueno, hay más llamadas para Sí. ti. ¿Quieres saber? Mira, Sí. le mando felicitaciones al señor Martín Hernández. Yo escuchaba su programa de radio y gracias a él conocí movimientos musicales que en México era difícil de escuchar en esa época. Lo dice Alberto Macín. Marta Melgoza, le mando un saludo a la señora Pacheco y felicito a su invitado. Nos da mucho orgullo que el talento mexicano se esté desparramando en el mundo. Hay algo que me interesó, decías, no estoy seguro de que voy a trabajar en la siguiente película de González Iñárritu. No quiero dejar la radio. Sí, mi aventura en la radio comenzó hace poco, hace 6 meses. Tuve la fortuna de empezar esta conversación con quienes dirigen la estación de radio, con W Radio, y Gaby Marketing, Nacho Reglero, quienes llevan la estación, y el grupo. Yo no tenía ganas de regresar a la radio. No sentía que había una deuda ahí por Es saldar. fascinante la radio. Es fascinante. Es pura voz. Es fascinante por la oportunidad narrativa, ¿no? Pero para mí era fascinante también por la oportunidad de aprender. A mí me gusta mucho, y esa es la parte sadomasoquista creo que tengo, sufrir el proceso, porque si no lo sufres, no aprendes. Birdman lo sufrí, trabajar es sufrir. ¿Sufrir en qué sentido? En que tienes Irte que poniendo estar- a prueba. Sí, exacto. Tienes que estar constantemente viendo tus fallas, tus pretensiones, tus limitaciones, tus miedos. Cuando entré a este nuevo proyecto que se llama Así las Cosas, que hacemos de 6 a 10 de la mañana, Rulo y Sopitas, con quienes comparto el micrófono, tienen una conexión
muy particular cada uno de ellos, generacional, pero también por el entorno cultural en donde están, que yo no tengo. Yo vengo no solo de otra generación, sino de otro universo. Y estos 5 meses han sido de aprendizaje, de conocerme, de fallar y de entender, ¿me entiendes? Y de encontrar dónde entro yo, dónde meto algo. Leí una nota también que decía que habías cambiado el estilo de hacer radio. Sí. ¿Cómo? Yo creo que la oportunidad a aprovechar hoy en día en la radio tiene que ver con narrar. La narrativa. Lo más importante. Exacto. Pues a eso vamos al cine, eso queremos. Cuéntame un cuento. Desde que te vas a dormir hasta cuando nos juntábamos alrededor del fuego y cuando pagas el boleto para ir al cine, cuando ves un programa. Además, contar es también colocarte en una perspectiva que sin que la digas indica tu ideología. Sí. ¿Desde dónde ves las cosas y desde dónde las estás contando? Sí. ¿Desde qué lado? Exacto, es como una máquina del tiempo, ¿no? Y en ese sentido creo que la radio tiene todavía un interesante universo de exploración en contar. Pasas de la radio al cine y tú decías, precisamente por mi amor a la radio, entiendo más o me siento más involucrado con el cine. Sí. Un cine que conoces desde pequeño porque veías 3 películas a la semana. Con eso debes tener un conocimiento enorme. Pues tengo un gusto, yo creo que conocimiento es bien difícil porque hay personas que saben más de cine que yo, sin duda alguna. Tú eres un espectador nada más. Un gusto, pero con un gusto mucho, ¿no? Mis memorias de infancia tienen que ver con películas, tienen que ver con Fiddler on the Roof, Violinista en Tejado, Anónimo Veneciano, que tiene una música increíble. Precioso. West Side Story. Son cosas que oía de niño y oías también los Beatles. ¿Te acuerdas de Nazarín? La escena Claro, del la de retoque Buñuel. Sí, por supuesto. La escena de los tambores. El tambor, sí, que lo persigue al final, ¿no? Sí, pero es una escena de mucho tiempo, dure Sí, esa música, sí. que también te hace pensar en los latidos del corazón. Sin duda. Y cuando vi esta película, la de ustedes, por supuesto, Bergman, pensé en esa escena. ¿Sí? No sé por qué. Debe de ser. Bueno, Alejandro tiene mucha... Alejandro, igual que yo, nacimos pues, la misma más o menos generación, clase media baja en la Ciudad de México, y íbamos al cine. Bueno, 3 películas a la semana te dice de qué clase social eres y todo lo demás. Pues no sé, entonces no era tan diferente, no era tan difícil. Poder ir al cine 3 veces a la semana es bonito, pero hay que estar en una cierta condición, ¿no? Sí, no había reflexionado en ello. Tener el tiempo, tener el dinero y tener la libertad. Sí, bueno, yo era un niño, me llevaban de la mano, así es que solo me dejaba ahí. Además, me encanta que odiabas las matemáticas, no te interesaba más que disfrutar de las cosas. Sí, sí. Eso me parece maravilloso. Es un refugio, es un pretexto, ¿no? ¿Qué disfruta de la vida un niño? Como tú. Pues lo veo en mi hijo, ¿no? Disfrutas las cosas que evidentemente sientes que tienen comunicación contigo, tienes una comunión. Si tuviese comunión con los deportes, lo disfrutaría. Pero como no la Nunca tuve, te interesaron, además. porque no tenía comunión, ¿no? Porque estoy imposibilitado físicamente para hacer algún tipo de deporte, ¿no? Pero mi refugio estaba en otros lados y esos son los En que... el cine. Al final del día encuentras eso. Si vuelves tu profesión parte de si tus limitaciones de repente se vuelven tu fuerte para convertirse en parte de tu trabajo. Sacar de la debilidad fuerza. Pues más nos vale. Es maravilloso. Además, hay una cosa muy interesante. Esto que decías tú, la radio es narrar. Pero además, narrar a una velocidad especial. A la velocidad en que ocurren las cosas. Porque la radio no es que voy a montar la cámara, no, estás en donde está la gente. Cierto. Pero también, y esto es una cosa que me llamó mucho la atención, la radio te permite transgredir el tiempo, porque la puedes grabar. Y no solo eso, es la parte tecnológica que a mí me apasiona. Yo empecé en el tema de la radio, no porque tuviéramos un programa de radio. Yo empecé en el tema de la radio porque podía estar en el estudio. Yo no puedo porque tengo un corte. Ahorita regresamos y te cuento esa parte. Me hacen trampa. A mí no me gusta. Ay, qué bueno, te está hablando de parte de la mamá de Mauricio Trejo y su hermana. Le mandamos un abrazo muy fuerte. También felicitamos a la señora Pacheco por su programa. Te lo dice Elsa Trejo. Mi hermano que está aquí en el estudio. Ahí anda. Y
mi familia probablemente también lo estén viendo, mi papá lo estará viendo. Qué bueno, me Te da mucho gusto. ven mucho, les Me da gusta mucho mucho gusto, tu se lo programa. agradezco mucho. Genoveva Barrios, felicito a la señora Pacheco y a Martín Hernández. Estamos muy orgullosos de su trabajo. Le mando saludos a los compañeros de la secundaria 15. Ay, qué bien, yo estudié en la secundaria 15, ¿tú también no? No, No. Adrián Rodríguez, felicito a la señora Pacheco por su enorme trabajo que realiza, por sus entrevistas tan bien llevadas. Bueno, le agradezco mucho, señora. No son bien llevadas, lo que pasa es que son temas apasionantes. Yo nunca me imaginé que al entrar en este tema, concretamente de la edición de sonido en una película, pensaría tantas cosas. Es que es algo como te arrastra, ¿sabes? Sí. Son como sonidos que te dicen, no te habías fijado en esto y en lo otro y en lo otro. ¿Cómo se conserva el sonido de la lluvia, del viento? sí. Un gemido, un suspiro, o cómo suena un teléfono. Eso fue lo que me gustó de la Es radio. fascinante. Porque en la radio fíjate, tenemos 19 años, 20, y nos dejaron entrar al estudio. Y, Pues qué suerte, sí. maravilloso. y tocar equipos que eran muy caros, que yo solo en sueños hubiera imaginado alguna vez estar cerca de ellos. Pero fuiste niño de radio. Fui niño de radio. Y a los 20 años, 19, 20 años empezamos a trabajar. Entonces, el pretexto era estar al aire. Éramos muy malos, evidentemente, en eso. Pues, no teníamos ninguna experiencia, mucho peor que ahora. Pero nos dejaban estar en el estudio y ahí me di cuenta de que si escribías y lo leías y lo ponías, podías transgredir la realidad o más bien inventarla. Porque inventas algo, en el momento en que le pones play y sale al aire, es verdad. Una mentira o una fantasía se convierte en realidad. Pero es una responsabilidad muy grande estar en un micrófono. Ah, bueno, claro, desde luego. Yo creo que eso es definitivo. Ahora, estaba yo pensando, fuiste niño de radio, pero también de televisión y de cine. Sí, esa mutación, digamos, sucedió de manera, bueno, evidentemente accidentada, pero más o menos natural, porque técnicamente es muy similar. Y lo único que hicimos fue abrazar con mucha inocencia la posibilidad de dar el brinco a hacer lo siguiente. Es decir, cuando Alejandro dejó la dirección de W, empezó a hacer comerciales y pensamos, bueno, vamos a hacer el audio de esos comerciales, de las campañas que haga. Y después decidió terminar un guión, hacer una película y pensamos, bueno, hacer lo mismo, pero en vez de 1 minuto, 2 horas. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Aprendimos a golpes de que era muy distinto. Hacer audio para cine, es totalmente distinto. Debe ser muy especial estar a solas trabajando y verte rodeado de esa cantidad de sonidos, de voces, de rumores y demás, que no sé si te confunden en algún momento. Fíjate que siempre pensé de esa forma, es decir, esquemáticamente mi cerebro relaciona cosas por detonadores sonoros. Incluso Alejandro es mucho más también sonoro que visual. Parece mentira, ¿no? Alguien que cuida tanto los detalles visuales, desde luego, cuando ves sus películas te das cuenta de ello, pero es más bien una persona de sonidos. Y te decía hace rato, a lo mejor por nuestro pasado en el cine, de haber visto tanto cine, de haber escuchado tanta música, mis detonadores sí son siempre la música, los sonidos. Entonces, normalmente estoy haciendo eso, ¿no? Por ejemplo, yo estoy muy pendiente de los ruidos aquí. Escucho esas lámparas, escucho el aire acondicionado, escucho las voces, ¿me entiendes? Si les pongo demasiada atención me pueden distraer incluso. Martín, ¿ves o escuchas las películas como espectador? No, tengo la ventaja de que si no son las que yo trabajé, las disfruto y me pierdo. Pero estoy pendiente del sonido sin duda alguna. Sí, tiene que ver más con el sonido. Pero si son films donde yo he trabajado, no los disfruto nada. No, porque estás viendo lo que hiciste. Todos los ¿Te errores. criticas? Sí, todos. Le hago la vida imposible a la gente que va conmigo. ¿Hay algo que quieres cambiar Todo. en Berman? Hay escenas que si me dejaran podría regresar a corregirlas un poco. Hay una escena de la que yo he hablado que es muy breve, Sí. que es afuera del teatro, casi al final, que es una especie de como de pequeño carnaval. ¿Sí? Sí. ¿Para qué esa escena? No la entiendo, yo lo hubiera quitado. Justo antes de que la cámara sube Sí. y entra otra vez al camerino. Sí, sí. Es que era una parte muy importante para Porque Alejandro. era como una batucada o algo así, no sé cómo definirlo. Cuando sale Michael Keaton sin ropa. No, aparece el hombre araña y
Ah, ya, claro, entiendo Sí. perfecto. ¿Sabes qué? Es Sí. muy breve, Sí. pero le quita dramatismo. Perdón por opinar de esto. No, pues Le quita dramatismo la audiencia. a lo que está pasando adentro. Siento que Alejandro usó ese montaje para hablar de una metáfora, ¿no? En este caso, está constantemente cuestionando que el cine de las masivo, el cine que vende muchos boletos, está empecinado y obsesionado por los superhéroes, ¿no? Todos los actores que quiere el personaje invitar a la obra de teatro están haciendo películas de superhéroes. Y las taquillas están obsesionadas por los superhéroes, ¿no? Entonces es un guiño también, es otro Ese no lo momento entendí, por eso me quedé Sí. pensando cuál Hay habrá unos sido? Transformers ahí, un Sí, hombre araña. sí. Sí, incluso Yo- cuando lo puso le dije, Henry, no te van a decir nada el estudio por estar poniendo Transformers ahí, Spider-Mans. Creo que no. Pues te digo, cada quien. Además, yo creo que es una película que hay que ver muchas veces. Sí, fíjate que te va a pasar No algo. es de una sola visión, es de muchas veces. Casi me voy a equivocar probablemente, pero me gustaría hacer una apuesta contigo. No eres la primera persona que me dice, cuando ve la película la primera vez, pero ¿por qué me dijeron que esto era una comedia? No es una No lo comedia. entiendo. Cuando esas mismas personas la han vuelto a ver y han regresado a revisitar la película, la segunda, la tercera vez empiezan a encontrar más la parte de la comedia. Pero es que el hecho de que no sea una comedia no quiere decir que por momentos me ría. Desde luego. Yo acepto que hay momentos muy graciosos, pero el género no me parece todavía el de una comedia. Es tragicómico, ¿no? Sin Pues duda. yo creo que más bien es trágico y es tragicómico como la vida. Sí. Ves a alguien haciendo ciertas cosas y te da risa y dices, qué pena estarme riendo de esta situación, pero es que tiene algo chistoso, ¿no? Sí, Como bueno. cuando ves que alguien se tropieza, se va a caer y te da un poco de risa y luego dices, ay, qué malvado, ¿no? Bueno, el gran cine, por ejemplo, de Luis Estrada, cuando nos burlamos de nuestras tragedias políticas y humanas, ¿no? En los films que él hace, a mí me sorprendió estar viendo, no sé, La Ley de Herodes nos estamos riendo de nosotros mismos de una manera. Sí, la ley Trágica, de Herodes ¿no? es una película en la que te ríes todo el tiempo, pero es una película terrible. Es una película Además, terrible. aquí, en la película de González Iñárritu, siento que hay una crítica constante al tipo de vida que estamos llevando. Sí. Sí, yo creo que Alejandro siempre está pendiente de estas cosas y lo interesante es de que tiene el discurso para entrar y para que le abras la puerta, pero ya que está ahí, es un poco lo que le pasó con el discurso en el Oscar, ¿no? Creo que finalmente tienes el momento, tienes la estatuilla en la mano, pero también tienes que decir algo, ¿no? Y no desaprovechó esa oportunidad para decirlo. Bueno, es que un director de cine siempre está diciendo algo, si no, no es un director de cine. Desde luego. Desde luego. Pero te doy una crítica constante a todas las cosas, a ciertos estilos de vida, Sí, a ciertos comportamientos y a la pésima manera que tenemos de relacionarnos ahora. Todo es muy superficial. sí, Se habla del amor, por eso pienso en el cuento de Carver. sí. ¿De qué hablas cuando hablas de amor? Exactamente. Si el amor homosexual, es igual todo, es muy pasajero. Sí. Nada echa raíces, nada se queda, no importa. Y cuando se queda es un lastre. Hay un reproche, ¿no? Sí. Y esa imposibilidad de comunicación a mí me pareció muy de este tiempo. Sí, y qué bueno que además a lo mejor esta película, que de alguna forma está en la conciencia popular ahora, sí toca y sí revisa estos segmentos de la conversación que normalmente el cine no revisa, ¿no? O la mayoría de las personas no quieren ver. Es una película que demanda mucha atención. Por eso creo que es interesante revisitarla, ¿no? Porque hay muchos momentos en que te pierdes de Ahora, tanta información que está sucediendo en imagen. Uno se pregunta qué va a pasar con el actor. Al actor lo salva esta película porque hacía tiempo que no. Michael Keaton, Sí. sí, desde luego. Lo salva su personaje, pero lo salva Batman. O Bergman. Sí. Yo espero verlo pronto en otro gran film, porque además es un actor fantástico. Pues, increíble. Y es curioso, todos con quien hablábamos de, ¿quién sale en la película estando trabajando? La postproducción de la película se hizo en Los Ángeles. Entonces, hablando con la gente que estaba por ahí cerca, decíamos, ¿quién está? Te preguntaban, ¿quién está? Y hablábamos de Michael Keaton. Todo el mundo tiene una gran opinión de Michael Keaton.
Y se ve que es una persona excelente, además. Fantástico, adorable. En la mirada, de pronto es de una Yo lo voy a ternura. ver ahí pronto con una estatuilla en la mano, estoy seguro, porque esto es algo muy importante para él. Pues yo no sé si te voy a ver con una estatuilla alguna vez, pero espero volver a verte aquí en nuestro estudio de Canal 11, espero escucharte y Sería espero un que honor. sigamos hablando de ese mundo maravilloso que es el mundo de la comunicación. La hija de él hace un comentario, inmediatamente lo tengo que decir. Lo que está pasando con el Twitter, la cantidad de gente que Sí. está comentándote, 350,000, 80,000, no importa la cifra, esto es poder, padre. Si la gente no te ve ahora de esa manera, no tienes ningún poder. Sí, es un poder también efímero, ¿no? Y muy peligroso. Sí, falso. ¿Qué crees? Nos queda un minuto, no puede ser, están haciendo trampa. ¿Para qué? No, no están haciendo trampa. Aquí el tiempo se va volando, como siempre llegamos al final de la conversación. Pero ya sabe, primero que nada le agradecemos mucho, mucho a nuestro invitado que haya venido sorteando las dificultades de los viernes en esta ciudad que a pesar de todo es absolutamente fascinante. Sí. Agradecemos la presencia de ustedes a través de sus llamadas que yo le voy a pasar desde luego a nuestro invitado. Hay muchas tan largas que si las leo me llevaría otros Otro 3 o programa. 4 minutos, sí. Y desde luego Gracias. nos despedimos, ya sabe, diciéndole lo mismo de siempre. Este lugar, este estudio, es el punto de encuentro para que nos veamos aquí el próximo viernes. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir conversando. Muy agradable, ¿no le parece? Nos vemos aquí. Gracias.